Como es conocido, el Guernica se titula así por el nombre de una pequeña ciudad de Vizcaya, en el País Vasco, simbólica porque atesora el árbol de los fueros, los privilegios que los vascos han tenido siempre desde por lo menos la Edad Media, y que ya en el siglo XVII contaban pues, con un sistema de votos democrático, etcétera, que hacía que los reyes de España tuvieran siempre que respetar esos fueros, jurar al ser investidos como rey, que también iban a respetar los fueros de Vizcaya, fueros que luego se extendieron al resto del País Vasco. Por eso era un lugar simbólico. Guernica tuvo un enorme impacto. Picasso lo escogió para un mural en el que él estaba trabajando ya, un mural cuyo encargo había recibido en enero. El bombardeo de Guernica es en abril del año 37, y estaba pensando qué tenía que hacer, porque el encargo era más bien propagandista, era la representación de la República resistiendo contra el fascismo o luchando contra el fascismo. Un tema bastante complicado, pero que tenía mucho que ver con los murales que entonces estaban naciendo en todo el mundo, especialmente los murales mexicanos, muy comprometidos ideológicamente. Y Picasso tenía que hacer algo así, pero todavía había trabajado muy poco, no había hecho nada cuando ocurrió el bombardeo. El bombardeo fue lo que le puso en marcha, y en unas semanas, solo en 4 semanas aproximadamente, hizo todo el cuadro. Sí que existía una tradición de trabajos previos, de bocetos, que permiten entender que ese trabajo era intelectual, aunque no se hubiera puesto en práctica. De hecho, la puesta en práctica fue según el método automático del entonces en boga surrealismo, que defendía el automatismo creativo y que se adelanta a lo que van a ser las prácticas después del action painting americana, donde lo automático es más importante o tan importante como lo racional, como el control racional de este proceso. Y veremos que tiene mucho de action painting este famoso mural. Volvamos a los periódicos. Lo que impacta en Picasso, ¿no? La guerra civil se convirtió en un fenómeno mediático internacional de primera línea que atrajo a los grandes reporteros, a los fotógrafos como Robert Capa, que hizo esta famosa fotografía que por publicarse en Life trascendió después y se ha convertido también en un icono, aunque está muy discutido porque según las últimas investigaciones pudo haberse recreado con una pose, porque este miliciano caído en combate después seguía vivo, etc. Hay investigaciones que podían efectivamente inutilizar esta fotografía, porque si quitamos la autenticidad de este documento, el riesgo que está corriendo el fotógrafo, la fotografía tendría muy poco valor. Pero efectivamente esta imagen, más o menos discutida, aunque no tenga calidad, tiene un testimonio, un valor de testimonio, que es lo que condiciona ya el fotoperiodismo contemporáneo, en el que lo importante es la información y no tanto la calidad con la que esta información se nos presenta. Es algo que también está en el Guernica, por eso hay que entender que el Guernica le diera más importancia al proceso, a la acción, que al resultado final, y esto es algo que forma parte del arte contemporáneo. Robert Capa hizo otras muchas fotografías, como esta de los bombardeos en Bilbao, que sí que nos recuerdan a lo que el Guernica va a simbolizar de un modo mucho más claro. El Guernica iba a exponerse en el pabellón español de la Exposición Universal de París, que iba a tener lugar ese mismo año, el año 37. Y de hecho el pabellón se construye teniendo en cuenta como una de las piezas más importantes el mural de Picasso, que llega tarde, después de la apertura ya de la exposición, pero va a centrar la atención de todos los visitantes, que quedan conmocionados. El pabellón era muy sencillo dentro de los modos del racionalismo entonces imperante. Es de Joseph Joubert Sert, uno de los arquitectos que luego más ha influido también en Estados Unidos, de su trabajo en Harvard por el exilio. Y en él iban a exponer otros muchos artistas, como Miró o Calder, el famoso escultor americano, con su fuente de mercurio, etc. En el exterior también está Alberto Sánchez, que hizo esa famosa escultura, que hoy una reproducción de ella está en enfrente del Reina Sofía de Madrid. Se titula El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, que es como lo que suele hacer Alberto Sánchez, colocar un paisaje en vertical.
hacer que el paisaje castellano, que es llano, suba hacia el cielo, hacia esa estrella roja, que es la estrella claramente del comunismo. Él era un convencido comunista y luego se exilia y vive en Moscú, Malvive, donde va a ser asesor del Quijote soviético más interesante, el Quijote de Kosinchev. Pero no hizo mucho más, porque el arte que se impuso en Rusia a partir de los años 30 fue el realismo socialista, y él hacía un tipo de arte que se consideraba burgués, y lo tuvieron totalmente apartado de la escena artística de entonces. Es interesante este pabellón, puesto que muestra también un poco las diferencias que existían dentro del propio Frente Republicano en este momento, y es a lo que le voy a dedicar un poco de atención en el siguiente vídeo.